coces contra el aguijón. Eso te es dura cosa. Es decir, le estaba diciendo a Pablo, dura cosa, Pablito, te es dar estando con tu sabiduría humana, tratando de derrotar a mi sabiduría divina. Dura cosa te es eso. ¿Cómo te atreves a creer que con tu sabiduría humana vas a querer agradarme a mí? A mí no se me agrada con sabiduría humana. A mí solamente se me agrada siendo un adorador, viniendo humilde, humillado delante de mi presencia. Y para eso se necesita sabiduría humana. Aleluya. Diga conmigo, necesito sabiduría. Necesitas sabiduría. Necesitas. Si tú no usas la sabiduría de Dios para derrotar a tu amigo, a tu enemigo filisteo, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el enemigo te va a tener cautivo. Te va a tener cautivo. Te va a tener cautivo. En aquel momento, si no hubiesen utilizado la sabiduría, hubiera dicho, bueno, Dios mío, pues tengo todo, tengo la espada de dos filos, tengo la palabra sí, pero necesitas la sabiduría. Mucha gente se puede aprender la Biblia del derecho al revés. ¿De qué le sirve si no usa la sabiduría que le puede dar el Dios de los cielos? Aleluya. ¿Sí vamos bien? Necesito sabiduría, diga conmigo. Usted necesita la sabiduría de Dios. Necesita la sabiduría de Dios. Pastor, mi hijo se porta de una manera, mire, pastor, ni siquiera me cuenta lo que pasa en la escuela. ¿Tienes sabiduría para ganarte tu confianza? ¿Tienes sabiduría para decir, a ver, hijo, cuéntame cómo te fue en la escuela? Déjame platicar contigo. Porque muchas veces no hay comunicación entre los esposos? ¿Será que cuando estás platicando las cosas evades, no te importan las cosas que le pasa al esposo o a la esposa? ¿Será? ¿Será que no te importa lo que le pasa a tus hijos? Por eso dices, ya, ¿para qué le platico? ¿Será que estás utilizando la sabiduría? ¿O será que te estás olvidando de ella? Cuando llegan tus hijos, papá, ¿qué crees? Dice la palabra de Dios en el libro de los jueces que Sansón mató a un león como quien despedaza a una ovejita. Y cuando llegó Sansón, dice que ese león en la quijada estaba llena de miel, pero dice que nada de esto le contó a sus padres. ¿Sabes por qué se le pierde la confianza a los padres? Porque no sabemos ganárnosla. No sabemos. Hijo, ¿qué hiciste en el camino en lo que no te vimos? Pero cuando llega el hijo y te dice, ¿qué crees, jefe, lo que hice? En otro momento me cuentas porque estoy ocupado, déjame en paz. Ya no te tiene confianza para contarte las cosas. Di conmigo, necesito sabiduría. Si no te interesan las cosas de los hijos, te vas a perder su confianza. Si no te interesan las cosas de la esposa y del esposo, te vas a perder su confianza. Di conmigo, necesito sabiduría. Número que sigue, Jueces capítulo 4, verso 1. Dice la escritura, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de sus ejércitos se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Verso 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, a Sedes de Neftalí, y le dijo, oye, no te ha mandado, y usted conoce la historia. Número que sigue, ¿quién es el opresor? ¿Quién es el opresor? Diga conmigo, Jabín. Sísara no. Sísara era el jefe del ejército sirio. Pero el rey era Jabín. ¿Qué quiere decir Jabín? Jabín quiere decir, escuchen nada más, Jabín quiere decir Dios comprende. Por eso el pueblo se iba a la rebeldía. Por eso el pueblo andaba ya de rebelde. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, ay, pastor, ¿qué cree? Me voy a ir al mundo. Es que al fin que Dios me comprende, pastor. Yo sí quiero buscar de Dios, pero poquito a poquito, al fin que Dios me comprende. Creer que Dios comprende tu pecado es un enemigo que te está llevando al mundo. Creer que Dios puede solapar todo tipo de actitudes, conductas, palabras que puedan salir de tu boca es un enemigo que te está llevando al mundial. Creer que porque, ay, es que Dios conoce mi corazón,
Creer que Dios te va a comprender siempre, hermano, eso te está llevando al mundo y te está dejando cautivo en el mundo. Aunque no digas amén. Por eso Jabín era su enemigo. Es que Dios comprende. Oye, hermano, le sigue pegando a su esposa. Pastor, he querido dejar de hacerlo, pero Dios comprende, Dios conoce mi corazón. Antes le daba una diario, ahora ya nada más es una cada tercer día. Para que poquito a poquito, pastor. Aleluya. Es que Dios me comprende. ¿Usted cree que Dios lo va a comprender? Pero ese es un enemigo. Creer que tu pecado debe de ser apapachado. Creer que Dios va a comprender tu pecado y te va a decir, así camina, hijo, no pasa absolutamente nada. Dios comprende. Escuche esto. Escuche esto. ¿Cuántos predican aquí la palabra? Nada más digan, no levanten su manita, sino nada más digan amén. La mitad nada más. Escuche. Hermano, no ha ido a predicar. Dios comprende, pastor. Que yo sí quiero, pero no tengo tiempo. Hermano, no ha ido a visitar a su gente. Pastor, Dios comprende que sí quiero, pero no he podido. Cuando alguien le diga así, dígalo, que te comprenda Javín, porque Dios no te va a comprender. Te va a decir, ¿a cuántos le predicaste? Señor, tú me comprendes que yo sí quería. No, hombre, que te comprenda Javín. Yo no te puedo comprender que no prediques. Yo no te puedo comprender que maltrates a tus hijos. Yo no te puedo comprender que sigas con tus palabras obscenas, groseras y de doble sentido. Eso yo no te lo puedo comprender, te va a decir Dios. ¿Sí me explico? Yo no te puedo comprender, te va a decir Dios, que sigas viviendo la misma situación. Yo no te puedo comprender eso. Pero entonces su enemigo, el enemigo del cristiano, Dios comprende mi corazón, pastor. ¿Por qué no se esfuerzan por servir a Dios? Pastor, yo sí quiero, pero Dios comprende mi corazón. Nunca he oído eso, nada más en mi pueblo lo dicen. Dios conoce mi corazón, pastor. Pues sí, sí lo conoce. Y dice, ¿hasta cuándo vas a cambiar, hijo, tu corazoncito? Ya te lo quiero cambiar, déjame cambiártelo. Aleluya. Pero el Dios comprende es lo que lleva a la ruina y lleva a la cautividad al pueblo. Aleluya. Aunque no digan amén. Entonces, ¿qué necesita? Diga conmigo, necesito un libertador. Débora. Débora. Diga conmigo, Débora. ¿Qué es Débora? Débora quiere decir abeja. Diga conmigo, necesito elevarme. Necesito volar. Necesito quitarle el polen a las plantas para llevarlas a las otras para que siga habiendo vida. Sin abejas no hay vida. Si no te levantas como libertador, si no permites que un libertador venga a tu vida y comience a darle vida a tus plantas para que crezcan, vida para que se fortalezcan, vida para que se multipliquen, no vas a poder salir de la cautividad en la que estás. Di conmigo, necesito vida, necesito elevarme, necesito un libertador. Aleluya. Por eso Dios dice, ¿quieres un libertador? El pueblo de Dios lo que tuvo que hacer fue clamar. Señor, sí necesito, mira, este pueblo de las aldeas, Señor, cómo me tiene. Mira, Señor, cómo me tiene. Mira cómo me tiene Javín, perdón. Mira cómo me tiene. Y luego por mano de Sísara, ¿qué fue lo que hizo para vencer? Dice la palabra de Dios que cuando ya comenzaron Barak y Débora a perseguir a este jefe del ejército sirio, que era Sísara, dice que él comenzó a huir, se fue huyendo, fue y se escondió. ¿Y sabe qué lo mató? Dice la escritura que una mujer, diga conmigo, una iglesia que se movía con el poder de Dios, dice que dejó caer sobre la cabeza de Sísara una rueda de molino. ¿Qué significa la rueda? Diga conmigo, avance. ¿Sabe qué es lo que va a destruir ese enemigo que viene y se planta frente a usted? El avance. Diga conmigo, el avance. Señor, lo que estoy aprendiendo, Padre, lo voy a poner en práctica. Señor, lo que estoy aprendiendo, Padre, lo voy a practicar. Señor, lo que estoy aprendiendo, lo voy a predicar. Señor, lo que estoy aprendiendo, lo voy a llevar a otros. Señor, ese es el avance. Esa es la rueda. Esa es la rueda. Una iglesia estancada dice, no, aquí está bien que nos gobierne Sísara, que nos gobierne Javín, aquí está bien. No pasa absolutamente nada. Es una iglesia que está pagada, una iglesia que está destinada al conformismo, a la muerte y a la cautividad. Pero ¿sabe qué? En aquel momento estaba la iglesia, estaba Débora ahí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaba bajo la palmera de Débora.
Cuando uno está bajo la palmera, en ese momento dice, yo reconozco que necesito una cobertura. Diga conmigo, cobertura. Una persona que no necesita cobertura es aquella persona que dice, Dios mío, yo puedo solo, soy autosuficiente. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Aleluya. Dios no trabaja con solitarios. Dios no trabaja con aquellas víboras que muchas veces trae la gente en el estómago, llamadas solitarias. Dios no trabaja así. Dios trabaja con coberturas. Diga conmigo, con coberturas. El apóstol Pablo dijo, con que tenga yo de comer y con que tenga ¿qué? Con que tenga abrigo. Diga conmigo, necesito cobertura. Una iglesia que tiene cobertura es una iglesia que avanza. Es una iglesia que camina. Es una iglesia que se mueve. Es una iglesia que entra en el rol de Dios. Aleluya. Diga conmigo, necesito cobertura. Necesito trabajar. ¿Está enojado? A ver, denle una ofrenda de palmas a su rey. Siguiente. Escuche. Jueces 6. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué quiere decir Madián? ¿Quién es el próximo enemigo del pueblo de Dios? Diga conmigo, Madián. ¿Qué significa Madián? Diga conmigo, contienda, pleito, rencilla. ¿Será esto fácil de quitar? Pastor, ya no soy un adúltero, pero sigue siendo contencioso. Pastor, ya no soy así, ya no me meto con la mujer ajena, ya no robo. Pues sí, pero sigues teniendo contienda. Vaya usted a Colosenses. Capítulo 3, dice, haced morir pues lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pastor, ya no tengo nada de esto. Ah, ya no tienes nada de eso. Ah, bueno, ahí te va. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gálatas 5. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son la primera gama y la primera área de cosas que muestra el apóstol, la misma gama que había demostrado en la otra carta que había dicho. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Pero ya entra aquí, ya dejaste lo de la carne, ya dejaste lo del área sexual. Escuche, verso 6, verso 20. Enemistades, diga conmigo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Diga conmigo, contiendas. ¿Sabe cuál es el problema de las contiendas? Hay problemas en casa. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando hay contienda en casa, cuando hay enojo en casa. Señor, háblame. ¿Cómo quieres que te hable si vives en contienda? Señor, muéstrame tu